Es artista, animador, ilustrador, fotógrafo y comunicador social. Literalmente aprendió a moldear la plastilina amasando harina y por supuesto haciendo figuras de arcilla. En Leer es Volar, alguien que nos ha enseñado a ver el mundo con la plastilina, Edgar Álvarez. Gracias por acompañarnos y por supuesto, empecemos por esa anécdota de cuál es esa relación entre la plastilina, la harina y la arcilla. Bueno, en eso, algo que fue curioso que marcó como mi infancia, tuvo que ver con que mi abuela hacía arepas, entonces a mí me gustaba modelar como con las arepas y mi abuelo pues era de Ráquira, entonces pues él modelaba como ollitas pequeñas con arcilla y pues cuando encontré como la plastilina fue como revolver un poco esas dos cosas con las que crecí, pues ahí fue como algo muy absolutamente colombiano. Literalmente colombiano y que además ha logrado tener un impacto muy significativo en todos los que somos internautas y nos gusta ver esas historias contadas de otra manera, de una manera un poco más gráfica, de un relato bastante vivencial. Edgar, cuéntanos, hombre, ¿cómo eliges esos personajes? ¿Cuál es ese criterio que tú digas, bueno, toca que sea este personaje para que pueda transmitir lo que se necesita? Bueno, yo trabajo mucho, o sea, digamos, cuando empecé con mi página, se lo explico con plastilina, trabajo mucho por indignación, realmente, o sea, me gusta como, o sea, hacer muchos homenajes como a personas que han hecho cosas en el país o que han muerto pues asesinadas o de formas tristes, muchos habitantes de calle, digamos eso, o sea, como que hay tantas historias que contar a través de la plastilina y siempre algo que me parecía muy triste, digamos, uno de mis primeros personajes fue un celador de aquí, del sitio donde vivo, de Pablo VI, que siempre nos encuentra como con esa clásica fotografía de muerto en los periódicos, entonces como que siempre pensé, hombre, chévere que la gente tenga un recuerdo bonito y ahí empecé como a hacer muchos personajes y así paso como por políticos, por deportistas, por todo tipo de personas y es muy chévere porque pues, es algo que le llega a muchísimas personas. Claro, y nos damos cuenta de la cantidad de personajes que has logrado trabajar en todos estos años, pues nos encontramos en tu taller y pues nos da un panorama grandísimo de todo ese trabajo. Este libro, Edgar, Plastilina para los amantes de los animales, es también una muestra de todos esos personajes que creas en esta ocasión de animales concretamente. ¿Cómo fue esa experiencia de articular? Pues lo que tradicionalmente haces con la plastilina, con la creación de contenidos y la investigación propiamente para la protección de los animales. Bueno, en esto tuve como unos maestros que fueron como las personas de la plataforma Alto, que son pues animalistas, especialmente pues Natalia Parra y Albeiro Ulloa. Con ellos pues aprendí como muchos temas. Es curioso porque yo asistí a corridas de toros, mi tesis la hice sobre tauromaquia, pero pues igual el mundo cambia, la ética cambia, digamos, hay los pensamientos y fue muy interesante porque empecé a hacer como muchas campañas a través de la página, entonces pues campañas que tenían que ver con la protección, lo mismo que te contaba antes de la indignación, recuerdo en especial una imagen, por ejemplo, de una persona que empezó a agarrar a puños un caballo y como que, o sea, esas cosas me parecían tan tristes que igual las llevaba a imágenes y pues la gente pues se indignaba conmigo. Y así pues empecé como a aprender y aprender y aprender sobre el tema, pues no me considero animalista como tal, porque igual pues pienso que ya como que son niveles mucho más avanzados, pero igual pues he aprendido mucho y pues lo que cumplo es eso, o sea, como que mi labor es apoyar como mucho el gremio, como muchos otros gremios que igualmente apoyo. Has escrito además otros libros en donde muestras un poco también ese arte de la plastilina. Luego de esta experiencia de plastilina para los amantes de los animales y de la escritura y demás, ¿cuál crees que es el elemento más complejo? ¿Moldear plastilina o moldear textos? Pues a ver, las dos cosas son complicadas, o sea, hay algo que es bonito y es que la plastilina acerca mucho a la gente a temas que pueden ser complejos. O sea, digamos, en este caso, el maltrato animal, abordarlo desde la plastilina es muy interesante porque
pues como, o sea, así como la plastilina es suavecita, es como llegar de una forma suave a trabajar temas mucho más serios. He hecho libros, por ejemplo, hice uno sobre líderes revolucionarios latinoamericanos, que pues eso, o sea, era hablar del Che Guevara, de Fidel Castro, y pues, o sea, igual era muy interesante porque lo mismo, o sea, sin radicalismo, sin muchas cosas, pero eso, o sea, se acercaba a la gente y eso pues era como nuestra labor. Digamos, en esto hay algo que es muy bonito y es que, digamos, cuando tú tienes un personaje, por ejemplo, Cristóbal Colón, o sea, uno siempre piensa en Cristóbal Colón que vio en los libros de historia, pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo, para los niños es como el Cristóbal Colón que pueden tener en su repisa y eso les genera como un acercamiento mucho más grande. Entonces, este es el muñequito, pues yo quiero saber cómo es la historia de ese muñequito y yo lo hice, entonces esa cercanía es muy interesante. Podemos decir entonces que tendría un efecto un poco mayor a la hora de acercarse al conocimiento desde diferentes aristas. Para este caso, concretamente con la plastilina, es una manera muy didáctica, ¿no? De Claro. mostrarle a los niños este proceso. Sí, además, disculpa, más porque esto, digamos, la plastilina tiene una cosa que es muy bonita y es que es un juego. O sea, tú juegas a modelar con plastilina, entonces no lo ves como la tarea, sino es eso, es algo rico de hacer, entonces es mucho más chévere. Yo no sé qué llevas tú ya en este punto, pero yo no he logrado pasar de, de oprimir y amasar la plastilina. Hombre, Edgar, este libro tiene además un ejercicio que seguramente a mí me serviría mucho, porque a medida que se va contando y narrando la historia de, digamos, ese favorecer a los animales y de la conciencia animal, también se va aprendiendo a hacerlos. Haces una advertencia muy significativa en una de las primeras páginas y es que no pueden ser iguales digamos, las figuras que se realicen. Casi que está prohibido. ¿Por qué casi? A ver, es que en eso hay una cosa que es como el conductismo y para mí es importante siempre eso, o sea, como que darle muchísimas alternativas a los niños, o sea, como decirles, mire, o sea, una jirafa puede ser, o sea, en la naturaleza podría ser amarilla en teoría o café clarita, pero pues si uno quiere hacer una jirafa verde, pues buenísimo. Entonces, digamos, hay un ejercicio que me gusta mucho que está al final del libro y es cuando uno empieza a mezclar como personajes, entonces eso, o sea, que sale de una rana y una jirafa o que sale de un murciélago y un sapo, o sea, entonces es muy chévere porque igual eso, o sea, a la vez, o sea, es rico acercarse a la parte realista porque pues ahí también eso es como lo que nos encadena como con la parte biológica, pero está ese otro lado que es el fantástico, que es, bueno, o sea, un toro puede volverse lo que uno quiera, entonces pues de ahí nació la mitología, entonces eso es interesante. Bueno, en esto hay una cosa que es importante y es que existen como muchos prejuicios con relación al animalismo. Entonces eso, o sea, como que todo el mundo piensa, ay no, pues que solo se le dan prelación a los animales y resulta que no, o sea, digamos, a mí algo que me parece fundamental es que uno puede como que ser integral, entonces eso, o sea, digamos, algo que pasa es que el que maltrata a los animales, pues muchas veces maltrata a las personas, entonces eso es fundamental como tenerlo en cuenta, pero igual también es importante lo que tú decías ahorita de no, o sea, no necesariamente tenemos que ser todos veganos o vegetarianos, pues, o sea, es como ir creando una conciencia y eso es algo que es un proceso y es fundamental que igual lo llevemos paso a paso y pues cada vez nos vamos concientizando más y eso es lo más importante. Para muchos tú, Edgar, has sido un personaje que sacó la plastilina de las aulas de preescolar y la puso en un ejercicio de lo público. ¿Cuál sería esa anécdota significativa que has tenido en tu vida, que te marcó a partir de encontrarte con la plastilina y sobre todo ese ejercicio de ponerla en una visión nacional y en una visión de lo público? Bueno, a mí algo que me marcó mucho fue un proyecto que hice hace poco, que, bueno, hace unos cuantos años, hace como 4 años, que fue un trabajo que hice en Los Ángeles sobre habitantes de calle.
que se llama Los Invisibles, un corto que se volvió documental. Fue muy interesante porque eso, o sea, yo hacía los personajes de la calle, los hacía tal cual, los entrevistaba, les tomaba fotografías y luego cuando hice la proyección la hice en Hollywood así con todas las de la ley y fue una cosa muy curiosa, esas vueltas que le dan a la vida. Y era muy interesante porque la gente veía el muñeco y lloraba. O sea, era una cosa aterradora porque, o sea, lo que no pasaba con las personas reales, sí pasaba con los muñecos. Entonces era increíble porque, claro, o sea, era concientizar a la gente, era un poco una cachetada para la sociedad angelina de decirles, hombre, mire lo que está pasando en las calles y para que lo vean tengo que hacer un muñeco, pues eso es absurdo, o sea, porque en Los Ángeles hay más de 60.000 personas viviendo en la calle y todos los ven como parte del paisaje. Entonces, crear como ese tipo de conciencia para mí es fundamental. ¿La vida pudiera funcionar como una plastilina? Pues sí, o sea, este es un material que es muy blandito, sería muy chévere que fuéramos un poco más blanditos en muchos sentidos. Pues eso, o sea, en un país, por ejemplo, como el nuestro, donde todo es como tan absolutamente radical, a veces es importante jugar, a veces el diálogo, o sea, el mezclarnos, que lo hace la plastilina también es fundamental. Entonces eso, o sea, si el blanco y el negro estuvieran aparte, pues sería muy harto. Lo chévere es que la plastilina puede sacar todos los grises que quieras y ahí eso es lo interesante y en eso pues tenemos que aplicarlo como a la vida diaria. Habría que tener manos mágicas. Yo no las tengo y no he podido pasar de aquí. Pero, pues, a propósito de ese elemento de conocimiento, de mezclarnos, de conexión, de conocimiento también, Edgar, ¿tú crees que leer es volar? Muy a propósito también de plastilina para los amantes de los animales. O sea, para mí la lectura es fundamental. En este momento estoy leyendo La historia sin fin de Michael Ende y yo creo que es un libro con el que uno vuela muchísimo. Es muy bonito porque cuando uno, o sea, pues yo soy un aficionado fuerte al cine, pero eso, o sea, la literatura te da tantas herramientas y tantas posibilidades de imaginación que el cine te las vuelve concretas. Entonces esa es como una gran diferencia y digamos eso, o sea, cuando tú llevas eso, o sea, como la lectura a la animación, o sea, te da como cantidades y cantidades de herramientas y eso es clave.